Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la clase de la semana número 15. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente las personas que van escuchando su nombre. Cristian Garzón. Buenas noches, Inge, presente. Alban Quispe. Presente, Inge, buenas noches. Alejandro Terán. Buenas noches, Inge, presente. Jonathan Acero. Buenas noches, Inge, presente. Richard Andrade. Daniel Balboa. Inge, presente, buenas noches. Widinson Beltrán. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Ramos Campoverde. Presente, Inge, buenas noches. Eric Cárdenas. Eric Cárdenas. Presente. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Santiago Chinchín. Presente, ingeniero, buenas noches. Alex Contento. Presente, ingeniero, buenas noches. Isaac Cousin. Presente, profe, buenas noches. Leonardo Crespo. Leonardo Crespo. Orlando Lascano. Buenas noches, Inge, presente. Luis Lianganate. Inge, buenas noches, presente. Edison Maldonado. Presente, Inge, buenas noches. Rubén Palacios. Buenas noches, ingeniero, presente. Marta Pintado. Ingeniera, buenas noches, presente. Luis Pozo. Buenas noches, ingeniero, presente. Freddy Quinapaxi. Inge, buenas noches, presente. Fernando Troya. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches, presente. Johnny Collao. ¿Cómo le Inge, presente? George Dobrowski. Presente, Inge, buenas noches. Jean Guadalupe. Presente, Inge, muy buenas noches. Diego Gualotuña. Presente, profe. Alexis Lapuerta. Presente, Inge, buenas noches. Antonio López. Presente, Inge, buenas noches. Freddy Merchán. Kevin Payo. Kevin Payo. Fabián Tustón. Presente, ingeniero. Alex Vázquez. Presente. Franklin Zavala. Presente, buenas noches. ¿Alguien que se incorporó ahorita? ¿Alguien que se incorporó? No le escucho. Si no, No escuché. escríbame al chat, no le escucho. Escríbame al chat. No le escucho. No le escucho. Escríbame al chat. Bueno, algunas indicaciones, ¿no? Esta sería, bueno, la última clase. Ya la semana 16 tendríamos que dar el tema de el reforzamiento. Bueno, se nos quedó un poco corto el tiempo para ver algunas cosas, pero bueno, se trató de avanzar lo más que se pudo, teniendo en cuenta que la semana 9 tampoco tuvimos clases. Entonces, Marchán, por favor. Pues se trató de avanzar en todo el sílabo, ¿no? El tema de la semana 15, algunas indicaciones, ¿no? La semana 15, el otro lunes, vamos a dar reforzamiento.
vamos a hacer un ejercicio en clase y vamos a dar un cuestionario interactivo en Kahoot. Entonces, el ejercicio en clase va a ser tipo examen y las preguntas del Kahoot van a ser tipo examen, ¿no? Entonces, les recomiendo que vengan. A las personas que saquen o a la persona que saque el examen, el ejercicio primero tendrá un punto y a la persona que quede primero en el Kahoot tendrá otro punto, ¿no? Entonces, al examen, ¿no? Voy a dar dos puntos al examen. Entonces, les recomiendo que vengan estudiando de la semana 9 a la 15. Entonces, daríamos un ejercicio tipo examen, no sé, de cualquier tema que hemos visto. Voy a ponerles ahí cualquier ejercicio que se me ocurra, ¿no? Y será un ejercicio tipo examen. El tema de los deberes ya he ido revisando. Hagan los foros. He visto que no hacen los foros, como saben. La nota de los foros es la mitad de la nota de la semana, ¿no? Se promedia entre el deber y la nota. Entonces, si no hacen el foro, es como que tienen mitad de la nota. Entonces, hagan los foros. El examen con ustedes va a ser el día de clases, ¿no? Va a ser el día de clases. El examen lo vamos a hacer el día lunes. El examen con ustedes, a ver, veamos. De una vez ya quedemos claros. El examen es el día lunes 20 sería el reforzamiento, 27 sería el examen. Entonces, el lunes 27 tendríamos ya el examen final, que será igual, les repito, un ejercicio y 15 preguntas ya en cuestionario de la plataforma, ¿no? Entonces, 5 puntos los cuestionarios, 5 puntos del ejercicio, se dan 10. Entonces, ese sería el examen final. Lo vamos a tomar en la hora de la clase. El examen debe estar planificado por 1 hora, pero bueno, realmente está para 1 hora, pero les puedo dar 1 hora y media máximo. Lo estaría tomando el examen. ¿Qué más tengo que indicarles? Nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Alejandro Terán levantó la mano. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Sí, con respecto a lo que nos había mencionado del tiempo, o sea, obviamente pues no queremos generalizar con su materia y todo, pero o sea, en mi sentir personal, anteriormente ya tuvimos este inconveniente de que de igual manera se nos había dicho que el examen incluso era hasta para 20 minutos y total de los totales, la verdad es que era súper extenso y no se alcanzó en 1 hora. No sé si tal vez podríamos tomar en cuenta que sean las 2 horas para poder realizar el examen, porque la verdad no fue solamente un ingeniero, sino que tuvimos este problema con casi 2 o 3 materias. Entonces, no sé si Yo le tomo 15, cuando ustedes cojan televisión digital y marco regulatorio, tomo 35 preguntas en 1 hora. Entonces les voy a tomar 15, es media hora. Hasta de más, 2 minutos por pregunta está de más. Entonces yo en marco regulatorio y televisión digital tomo 35 preguntas en 1 hora. Y pregunten a los compañeros. Y siempre he tomado así. Entonces, como tengo que tomarles ejercicios porque la materia también es práctica, entonces les voy a dar 30 minutos, que más que suficiente para 15 preguntas de un cuestionario, más que suficiente. Y el ejercicio les tomaré para media hora y por eso les digo, les aplazaré 1 media hora más. ¿Cómo vamos a hacer? Van a dar el ejercicio, van a hacer el ejercicio y se acaban. Tienen que subir el ejercicio a la plataforma y comienzan a dar el cuestionario ahí, que será media hora. El cuestionario va a estar media hora habilitado. El tiempo restante de 1 hora es para el ejercicio, lo que se demoran en el ejercicio. Si se demoran 5 minutos, 5 minutos. Si se demoran 1 hora, se demoran 1 hora. Pero el examen comienza el ejercicio y como el teórico van a estar habilitados de 8 a 9 y media, 1 hora y media. Ya les digo, media hora más que suficiente las 15 preguntas. Y los que saben de marco regulatorio y televisión saben que eso es hasta de regalado, el tiempo. El ejercicio tienen 1 hora para hacer un ejercicio. Puede ser que se demoren hasta 5 minutos. Ingeniero, disculpe, ¿y el ejercicio
¿Sobre qué tema sería? ¿Qué hemos visto nosotros hasta ahorita? Por eso dije, vamos a hacer un tema de reforzamiento la próxima semana. No sé qué les voy a tomar, pero ¿qué hemos visto hasta ahorita, no es cierto? Hemos visto diseño de amplificadores, ¿no es cierto? Les mandé deberes. Hemos visto el tema del cálculo de ruido y la fórmula de Friis y cálculos de ganancia. Hemos visto ejercicios, diseños de LNA. Hemos visto, y lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, serían 5 temas que hemos visto de ejercicios. Sobre esos 5 temas yo les puedo tomar. Ya. Dije, ¿y qué posibilidades hay de que el ejercicio valga un poco menos? ¿Por qué? Pero tengo una razón lógica y me la puedo considerar. O sea, es que no sé cómo va a ser la forma de calificar, si la 5, forma de 5. calificar es o sea, el procedimiento, y si en caso no llegara a la respuesta correcta, o sea, no sé si... No, o sea, en los deberes sí le reviso la respuesta y a veces sí soy medio tajante en eso. Porque ustedes son ingenieros, es como que yo le diga a usted calcule o diseñe un amplificador con tal voltaje, usted me dice, no, me equivoqué, no ha sido más, es menos, ¿no? Entonces usted como a un cliente que le va a ofrecer su amplificador, no le va a decir me equivoqué en vez de eso me resté. Entonces, igual el amplificador no va a funcionar. Entonces, imagínense en eso. Pero ya en temas de estudio y del examen, ya en el examen sí consideraré el tema del desarrollo como tal. Sí, a eso me estaba refiriendo. No, si no sacan la respuesta no es que le voy a poner 0, pero tienen que tener una lógica, ¿no? Si veo que está patas de arriba, tendrán 0, pues, si no tienen ninguna lógica. Sí, justo a eso me refiero. Bueno, ahí sí. O sea, usted calificaría el procedimiento. El procedimiento, ¿no? Pero que esté acorde a lo que se pide. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consultita, disculpe. Tenía un mensajito en la plataforma de un examen con usted el día 26, o sea, el domingo antes de dar de esta materia, pero no me especifica de cuál es, no sé si me podría indicar. Yo los mandé por grupos de televisión y de marco regulatorio. Televisión y marco regulatorio conmigo dan el domingo 26. De 6, bueno, eso hablaremos, pero televisión y marco regulatorio conmigo dan el domingo 26. Ya, Inge, sí, es que como no estaba especificado, no sabía de sí, les mandé en general a los 2 cursos. A radio sí no mandé a nadie de radio. A radiofrecuencia sí les mandé, no les mandé, les estoy comunicando ahorita cómo va a ser. Ya, Inge, y si pasamos ya los 2 exámenes del domingo, estamos exonerados del lunes ya. El examen el domingo. El examen del domingo es el examen final. Ese es el examen que, ¿cuál es el examen del domingo? No entiendo. El examen del domingo es el examen final de marco y de televisión. Solo que tomo el domingo. Es el examen final. No sé si quedó claro. No, sí, Inge, sí. Lo que pasa es que como nos había mencionado la fecha del 2 de agosto, entonces quería estar seguro nada más. No, es que si yo les tomo el 2 de agosto, yo no avanzo ni a pasar notas. Yo tendría que tomarles en clases. A Marco y a televisión yo tendría que tomarles en clases y ya no revisan ni notas ni nada. Yo calculo el paso. Entonces yo para no tener problemas que luego dije que sí, que no, que está esto así, entonces prefiero tomar el domingo anterior para en clases ver las notas. Porque si yo les tomo en clases, yo ya no avanzo a tomarles del 2 de agosto porque yo ya tengo que pasar hasta el 1 de agosto las notas. Más por eso es. Pero si quieren yo les tomo en clase. Bueno, pero eso hablaremos con televisión y marco regulatorio. No, ya Inge, ya está claro. Solamente quería saber de qué materia era nada más. Pero no, a mí también sí me parece bien ese día, no hay problema. Ya. Listo, de radio. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien todo claro? Todo claro, profe. Listo. Entonces, vengan estudiando para la próxima clase. Ya nos preparamos bien. La próxima clase pondré un ejercicio tipo examen, puede ser que se me ocurra tipo examen. Pero con todo, estudien todo, ¿no? Puede ser que no les toque ese ejercicio. Igual voy a dar 2 puntos del examen. Entonces, si quieren estudien y pueden tener 2 puntos del examen. Y eso sería. Si no hay preguntas, veríamos
lo último de hoy día, ¿no? Déjenme guardar. Listo. Entonces, vamos a ver ya lo último de mezcladores, lo que avanzamos a ver hasta esta semana. No hemos de avanzar. Faltaba ver algunas cosas más de mezcladores que me hubiera gustado explicar más a profundidad, pero bueno, el tiempo se dio así. Vamos a avanzar un tema de teoría que sí es importante de los mezcladores. Y con eso concluiríamos la clase y haríamos al final unos ejercicios que son los mismos ejercicios del deber. Entonces podríamos ir analizando. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar los principios de funcionamiento de los mezcladores de radiofrecuencia. Ya hemos visto, ¿no? Los mezcladores básicamente son un dispositivo esencial que se utiliza en las telecomunicaciones para trasladar la frecuencia original a cualquier rango de frecuencia que uno desee. Que puede ser, convertirse en descendente o ascendente, ¿no es cierto? Puede cambiarse en ascendente o en descendente. ¿Qué más? El tema de los mezcladores. Los mezcladores se pueden utilizar tanto, ya vimos las tecnologías, ¿no? Podemos utilizar para tecnologías de alta frecuencia, pero también se pueden utilizar para tecnologías como AM, FM. Ya existieron, ahí fueron lo que salieron recién los mezcladores. Profe, buenas noches, el compañero Kevin Prayo me indica que tiene problemas con el Kendall. Considere en la lista. Que me mande un correo para ponerle en la lista, por favor, a lo que pueda, a lo que tenga internet, que me mande un correo para hacerme acuerdo. Listo, continuamos. Entonces, los mezcladores son los dispositivos que, como vimos, entra una señal de datos y sale, se mezcla con una señal oscilador y tenemos una señal intermedia, ¿no? Esa señal intermedia es la información que la hemos movido en él, no en el tiempo, en la frecuencia, a la frecuencia que nosotros queramos manejar. Entonces, les decía, esto nació ya hace un montón de tiempos, ya nació desde la época de la radio AM, ya existen los mezcladores, básicamente era el sintonizador que nosotros tenemos en las radios, pero ahora se utiliza para varias tecnologías, ¿no? Se utiliza para tecnología celular, para tecnologías de comunicaciones de VHF, UHF, FM, etcétera, ¿no? O tecnologías satelitales. Entonces se utiliza para varias tecnologías que ya son el espectro radioeléctrico y que tienen altas frecuencias. Vamos a ver algunos tipos de receptores y mezcladores que existen en la actualidad. Vamos a ver este receptor. Es un receptor que se utiliza mucho en lo que es en la comunicaciones AM, en una comunicación AM donde tenemos la antena, un amplificador déjenme poner aquí. Tenemos un amplificador de RF y tenemos el mezclador donde está el oscilador, ¿no? El oscilador nos va a permitir, a lo que ya vimos en la anterior clase, pasar de una frecuencia a otra. Y tenemos el filtro pasabanda, ¿no? Aquí podríamos tener un doble mezclador, si nosotros quisiéramos, ya vamos a ver
en banda lateral única podemos tener dobles mezcladores. Y finalmente podemos tener el audio, ¿no? Esto sería un diseño de una radio AM, ¿no? De un receptor de una radio AM. Básicamente tenemos un tema de sintonía que va amarrada al preselector, donde vamos a seleccionar el tema de la frecuencia que vamos a sintonizar. La selectividad no uniforme de los TRF, conjunto del desarrollo de los receptores superheterodinos. Los receptores superheterodinos ya han visto lo que es, ¿no? Tenemos lo que es la antena, la parte del filtro, la parte del LNA, la parte del mezclador. Podemos tener, de ahí depende la tecnología, ¿no? Podríamos tener un doble mezclador si es GSM. Si tenemos una AM, podríamos tener solo un filtro. Si es un tema de una señal digital, pues de ahí tendremos la señal de demodulación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante de este detector, de este receptor superheterodino que se utiliza hasta en la actualidad. Como les dije, lo que menciona ahí fue diseñado en la Primera Guerra Mundial, como ya es de algún tiempo. Pero en la calidad del receptor superheterodino ha mejorado mucho respecto a su diseño original, no ha cambiado mucho su configuración básica y sigue usando en gran variedad de servicios de radiocomunicaciones. Básicamente, este tipo de receptor se lo sigue utilizando en la actualidad en un montón de tecnologías. El heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal. Ya vimos el tema del no lineal, ¿no? Vimos el tema del no linealidad con un tema del diodo y vimos que con un transistor o una tecnología FET, con un MOSFET también podríamos tener dispositivos no lineales. ¿Qué hace? Trasladar una frecuencia a otra usando, mezclando o sumando básicamente el producto de esas dos frecuencias. Básicamente vamos a tener una suma, ¿no es cierto? Una suma o una resta. En la figura que vimos se ve un diagrama de bloques de un receptor superheterodino no coherente. En esencia, un receptor superheterodino tiene 5 secciones: la sección de RF, la sección mezcladora, la sección FI, la sección del detector de audio y la sección de un amplificador de audio, ¿no? Hablando de un receptor AM. Conversión de frecuencias, otra vez lo que ya hemos mencionado y vuelvo y recalco para que no se olviden. La conversión de frecuencias es la etapa del mezclador o convertidor, básicamente. Es idéntica a la que se hace en la etapa moduladora de un transistor, pero en el receptor las frecuencias tienen conversiones descendentes y no ascendentes como en el transmisor. En el mezclador convertidor, las señales de RF se combinan con las frecuencias del oscilador local. Entonces nosotros tenemos un oscilador local que puede ser fijo o variable dependiendo la tecnología y el diseño que nosotros vayamos a crear. ¿Qué es importante? Elegir el oscilador local. Podremos tener, ¿qué datos nosotros podríamos tener, no es cierto? La frecuencia de entrada al mezclador y la frecuencia intermedia que nosotros queremos tener. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? La frecuencia de oscilador. Vamos a ver que también hay la frecuencia de imagen. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta frecuencia puede introducirse, como les decía, espurios, ¿no? Que pueden ser armónicos de la misma portadora o de la misma datos RF. Entonces, es importante el tema de calcular el tema de la frecuencia de imagen. También nos va a servir en los diseños la frecuencia de imagen. Eso no es lo que no vimos en la anterior clase y nos faltaba revisar ese tema. ¿Qué más dice? La salida del mezclador contiene una cantidad infinita de frecuencias de armónicos y de un producto cruzado. Eso ya analizamos en la anterior clase, que incluye frecuencias de suma y diferencia entre las portadoras deseadas de RF y la del oscilador local. Entonces, ¿qué es? Es entre la suma y la resta, ¿no? Entre la frecuencia del RF y la frecuencia del oscilador. No es nada más que eso. Pero entiéndase que eso es una multiplicación de frecuencias. No se entiende, no es
no es una suma como tal, es el resultado de multiplicar las frecuencias. Los filtros de FEI se sintonizan a las frecuencias de diferencia. El oscilador local se diseña de tal manera que su frecuencia de oscilación siempre sea mayor o menor que la portadora deseada de RF, una cantidad igual a la frecuencia central de FI. Por lo anterior, la diferencia entre la frecuencia de RF y del oscilador local siempre es igual a la del FI, a la frecuencia intermedia. Entonces aquí viene un dato muy importante que nos va a servir. Todo lo que vimos la anterior clase está resumido aquí en estas dos formulitas de aquí, o de estas dos ecuaciones, ¿no? Que nos permite calcular básicamente de una manera más fácil todo lo que hemos visto. El ajuste de frecuencia central del preselector y el ajuste de frecuencias del oscilador local se sintonizan amarradas. Sintonía amarrada quiere decir que los dos ajustes se enlazan mecánicamente de tal manera que con un solo ajuste se cambia la frecuencia central del preselector y al mismo tiempo se cambia la frecuencia del oscilador local. Cuando la frecuencia del oscilador local se sintoniza arriba de RF se llama inyección lateral. O ya vimos, traslación ascendente. ¿No es cierto? Hablamos de traslación ascendente, perdón. Y cuando es inferior, hablamos de una traslación descendente. Eso también vimos, ¿se acuerdan en el gráfico cuando sumamos y restamos? En los receptores de banda AM siempre se usa la inyección lateral superior. Y la ecuación de frecuencia del oscilador es esta, ¿no? Cuando se es lateral superior, la frecuencia del oscilador va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia de la radiofrecuencia de los datos con la frecuencia intermedia. En cambio, si queremos para el lado inferior, la frecuencia del oscilador es RF menos FI. Entonces ahí tenemos la frecuencia del oscilador, la radiofrecuencia y la frecuencia intermedia. Un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo que vamos a entender lo que nos acaban de decir en la teoría. Dice, para un receptor súper heterodino de AM, tenemos un receptor AM, este es un receptor AM, que usa inyección lateral superior, quiere decir que usa un tema de inyección lateral superior o una traslación ascendente, tiene una frecuencia de oscilador de 1300 kilohercios. Dice, calcular la portadora de FI, la frecuencia del lado superior y la del lado inferior para que una onda de radiofrecuencia formada por una portadora y sus frecuencias laterales superior e inferior estén entre 905 y 895. Entonces, eso es lo que nos están solicitando. Entonces, como podemos ver, aquí entra una señal AM, ¿no? Una señal AM. Tenemos, esta es la señal portadora, FP. Aquí tenemos la señal, la banda lateral inferior y la banda lateral superior, ¿no es cierto? Tenemos que está en 1905 MHz y en 895 MHz. Eso ingresa aquí al receptor superheterodino. De ahí viene la etapa del amplificador, etcétera, ¿no es cierto? Y viene aquí al mezclador. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Calcular la portadora de FI, la frecuencia del lado superior y la frecuencia del lado inferior. Entonces, ¿cómo calcularían? ¿Quién me puede decir cómo calcularían sabiendo que la frecuencia de oscilador es 1355 kilohercios? ¿Cómo calcularían? Debería restar los 1355 menos los 900. Ya, ¿no es cierto? La frecuencia sería 1355 menos los 900, ¿no es cierto? Sí. Esto me da 455. Ahora me dice que calcule cómo quedarían las bandas laterales y 400 kilohercios, ¿no? Nunca se olviden poner las unidades. Es otra cosa que también... 1355 menos 905 y menos 895.
menos 905. Esto, 450. 250, no, ¿cuánto? 450 450. kilohercios. Y el otro sería 1355 menos menos 805, ¿no? 895. ¿No es cierto? Sí, ¿Eso cuánto da? 460. 460 kilohercios. Entonces, como pueden ver, hemos calculado cómo salió las frecuencias intermedias. Entonces, esta señal se transformó. Todas estas frecuencias las hemos pasado ahora a este rango de frecuencias. Pregunto, si es un receptor AM o si es un receptor que viene más señales de aquí, el filtro, ¿de dónde a dónde pondrían? Sería que desde la salida del mezclador. Desde la salida Sería De 450 a 450, a ver, 480. No. De 450 a 460. 350. Bueno, 460. sería De 450 a 460. Entonces yo tendría aquí un filtro que me permitiría pasar solo este rango de frecuencias. Como ustedes saben, en el mezclador aquí me pueden generar, en esta multiplicación, me vienen muchos espurios, ¿no es cierto? Y nosotros vimos la anterior clase que nosotros lo que nos interesa es la resta, pongamos en frecuencia, ¿no? Para que se entienda. W1 menos W2. Siempre los componentes que tengan esto son los que nos interesan, ¿no? No nos interesa que tengan W2 y no nos van a interesar W1, porque W1 quiere decir que va a ser en la misma frecuencia, entonces básicamente no hemos trasladado. No es lo que nos va a interesar, es la suma y la resta de estos componentes. Eso vimos la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, aquí van a venir muchos componentes, no solo este que hemos hecho ahorita, van a venir muchos que se van a venir formando. Entonces, hemos seleccionado, como decir, los primeros, pero hay que hacer el tema del filtrado, ¿no es cierto? Entonces, como hemos hecho el tema del filtrado, vamos a tener que filtrar de 450 a 460. Hemos filtrado la banda lateral inferior como la banda lateral superior. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Fácil. Una de las preguntas que puede salir ahí en el cuestionario es, les doy la frecuencia de oscilación y les digo, y les doy la frecuencia de entrada y me digan la frecuencia de salida. Una pregunta simple de examen que les tomará un segundo. O les pondré este ejemplo que están aquí, estas tres frecuencias, que les tomará en ese cuestionario, les tomará ¿qué? 10 segundos contestar. Pero la cosa es que se entienda la teoría, ¿no? Si no entienden la teoría, por más que les ponga un ejercicio tan simple, nunca lo van a. Entonces, es profe, sí. Profe, ¿cómo vendría más o menos planteada la pregunta que usted comenta? A ver, una pregunta. Siempre les doy las preguntas, pero bueno, les voy ayudando con las preguntas. Un ejemplo, ¿no es cierto? Yo les pondría en el ejemplo en el cuestionario, ¿no? Un receptor AM tiene una frecuencia de RF de, pongamos números cerrados, ¿no? De 1000 kilohercios. Pongamos, no, perdón, porque si viene en una frecuencia de RF, pongamos que viene, bueno, que sea UHF, ¿ya? Que sea UHF, que sea UHF. Viene una frecuencia en UHF que está en 450 megahercios, con una frecuencia de oscilador de 1000 kilohercios, indique cuál es la primera salida del primer armónico. ¿Cuál sería?
¿O cuál sería la frecuencia de la frecuencia intermedia, más claro? 600, dije. ¿Cuánto? 600. Sería 600.000 menos 460. No sé, 600 no debe salir 560 más o menos. Ah, perdón, dije, le escuché que era 400. Entonces, algo así, ¿no? Pero deben entender la teoría, ¿no? 540, dije. 540, correcto. 540 kilohercios. Kilohercios. Otra pregunta, ¿no? Como lo que está aquí, les digo. El receptor superheterodino que trabaja en la banda AM tiene una frecuencia intermedia de 450 kilohercios y tiene una frecuencia portadora de 900 megahercios. Indíqueme cuál es la frecuencia de oscilador. ¿Cuál sería la frecuencia de oscilador? La suma de las dos. No. Ah, la suma, sí, la suma de las dos, correcto. La suma de las dos, lo que dice el compañero. Entonces, ¿sí ven cómo se puede ir jugando? Se Pero puede ir Inge, jugando. Inge, disculpe una pregunta, pero ahí habría dos respuestas, porque si pedía la superior o la inferior. No, pedí la portadora de la frecuencia intermedia. No pedí las superiores ni las inferiores. Ahí. No pedí. Y eso hay que tener claro. En cualquiera debe salir la misma respuesta. Sí. Pedí la portadora. No pedí la frecuencia superior ni la frecuencia inferior. Entonces, de aquí puedo sacar ya 10 preguntas. Solo de este concepto. Y de todo lo que hemos visto en clases. De igual forma lo que hemos visto en las anteriores clases. Puedo preguntarles en el cuestionario, ¿no? No en el ejercicio. O sea, calculen la temperatura equivalente. Calculen la temperatura equivalente con una figura de ruido de 3 dB. ¿Cómo se calcularía la temperatura equivalente con una figura de ruido de 3 dB? Eso es 1 minuto en un cuestionario. Temperatura equivalente es igual a 290 más 3 dB. ¿Cuánto es 3 dB? 10 a la 3 sobre 10, Inge. Más o menos. 3 debe ser. Entonces, hacemos 1. Bueno, pongamos 2, ¿no es cierto? 2 menos 1. 2 menos 1, 1. ¿Cuánto sale? 2.90. ¿Cuánto se demoraron en el ejercicio? 10 segundos. Pero si no saben qué es temperatura equivalente, no saben que la temperatura ambiente es 290. Entonces así van a ser las preguntas, ¿no? Así van a ir las preguntas y también teoría, ¿no? ¿Para qué sirve un mezclador? Para amplificar. ¿Un mezclador atenúa o amplifica? Amplifica, Inge. Amplifica. Amplifica. Ya. ¿Y un mezclador es un amplificador de señal lineal o no lineal? ¿Es un dispositivo lineal o no lineal? No lineal. No lineal. No lineal, profe. Si es un mezclador pasivo, ¿cuál es su dispositivo principal? El diodo. ¿Cuáles dos tipos existen? El balanceado y el doble. El balanceado y el balanceado. Doble balanceado. Ujú. En los activos, ¿qué utilizan? Transistores. O JFET, ¿no es cierto? JFET. Ahora preguntas del LNA. ¿Cuándo es incondicionalmente estable? ¿Ya ven? Preguntas de estable. ¿Cuándo es incondicionalmente inestable? ¿Cuándo es unilateral? ¿Cuándo es bilateral? Puedo ponerles que calculen que sea unilateral y les doy los parámetros de ese. Y que definen, les pongo los parámetros de ese y me tienen que decir si es unilateral o bilateral. Se demorarán, bueno, ahí sí se demorarán 2 minutos.
Sí, así van tipo las preguntas, ¿no? Pero dije, para unilateral no era solo el S2 igual a 0 y para el bilateral S de 12 Ya, diferente de para 0. este caso sí, pero para incondicionalmente estable, ¿qué tenía que calcular? Los coeficientes de reflexión deben ser mayor que 1 y la carga pasiva, el R in y el R out debe ser menor que 1. No, la constante de Rowlet K tiene que ser que mayor a 1. Ah, claro. La diferencia y la constante de Rowlet K. Sí. Sí, sí, así es. Entonces, así pueden ir las preguntas, ¿no? O les pongo aquí un amplificador, la típica, ¿no? El ejercicio más simple que puede haber. Les pongo un amplificador, les pongo 3 dB y le pongo la potencia en watt, le pongo las potencias en watt y les digo que me saquen la potencia a la salida en dB. ¿Cómo harían? Porque veo que esto se han equivocado full en los deberes. Con 10 logaritmos. ¿No es cierto? Y les pongo que entran 10, pero les pongo así, 100 milivatios. Entra un amplificador que amplifica 10 dB. ¿Cuánto tengo a la salida? A ver, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto es 10 milivatios? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es eso, deben saber de memoria, transformar de vatios. 10 milivatios son 20 dB. 20 dB. Más 10. 30. Se demoraron un minuto. Si les pongo aquí 10, este es 10. Si les pongo aquí 1000, este es 30. Sí. Eso ya deberían saber. ¿Más preguntas de examen? Sí, Inge, por favor. Sí, Inge, dele nomás. Entonces, eso veremos en la clase de reforzamiento, ¿ya? Porque ahí vamos a hacer un cuestionario y ahí tendrán un cuestionario tipo examen. Kevin Payo se conectó. Kevin Payo. Les pongo 5 amplificadores en serie y les digo que saquen la ganancia. No sé cómo sacaron 1800 de ganancia en los amplificadores y la mitad del curso saca 1800 dB de ganancia. No sé a quién le copiarían el deber, pero el primero que hizo una burrada. Y más que creo que les dije que salía 17 dB en ese deber. Cuando yo tengo amplificadores en serie y me dan los dBs, ¿cómo calculo la ganancia? Mientras le pongo al señor Payo. ¿Sí me entendieron la pregunta? Se suman los dBs. Se suman los dBs. No sé de dónde sacaron 1800 dBs, la mitad de los 4 cursos. O copiaron al primero que hizo mal. ¿Y de dónde se inventaría esa cosa? Porque sacaron 1800 dBs de ganancia. Entonces, si yo tengo amplificadores, o aquí les pongo aquí, en este mismo ejemplo, ¿no es cierto? Les pongo que este amplificador es 3 dBs, para que quede claro, porque hay estudiantes que no han de poder y capaz ni me entienden. 3 dBs. Este mezclador me atenúa, no sé, porque tiene pérdidas, me atenúa 5 dBs. Y aquí tengo una línea de transmisión que me atenúa 3 dBs. Y tengo aquí una potencia de entrada de 100 milivatios. ¿Cuánto tengo aquí? ¿Cuánto tengo?
5 dB. A ver, aquí serían, no sé, no es el cálculo, 10. Aquí es 10 menos, más 3, 13. 13 menos 3, 3. Menos 5, 5 dB. Sí, 5 dB. Eso. No se sacan 1800 dB, calculan. Así se ponen todos en el deber. Listo. ¿Preguntas? Bueno, no preguntas porque mejor sigamos en clases ya. Entonces, la solución, como pueden ver, se inyecta, se usa una inyección lateral superior. Las frecuencias intermedias son la diferencia entre las dos frecuencias, la frecuencia de oscilador local. Al anudar la ecuación se tiene esta de aquí, ¿no es cierto? Lo que ya calculamos. Esto y esto, ¿no es cierto? Esto ya hemos calculado. Ya hemos calculado lo que tenemos en la frecuencia, ¿no es cierto? Dice frecuencia de imagen. Esto es importante, ¿no? Esto no mencionamos en la anterior clase, pero es muy importante en los diseños. Una frecuencia de imagen es una frecuencia distinta a la frecuencia del aportador seleccionada. La aportadora es la frecuencia central, ¿no es cierto? La principal. Si se deja de entrar a un receptor y mezclarse al oscilador, produce una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia. Entonces vamos a tener varias frecuencias o lo que se decía espurios o varios armónicos que nosotros no vamos a querer dentro de nuestro rango de frecuencia. Esa es una frecuencia imagen, ¿no es cierto? Podemos tener 2 dFi, 3 dFi, 4 dFi, etcétera, ¿no es cierto? Una frecuencia imagen equivale a la segunda radiofrecuencia que producirá un FI que interfiere con la FI debida a la radiofrecuencia deseada. Entonces, es una frecuencia que se introduce y que es un múltiplo similar a la de la frecuencia intermedia. Una vez que se ha mezclado una frecuencia imagen hasta la FI, no se puede filtrar ni suprimir. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Ya cuando se encuentra una frecuencia que ingresa y se mezcla, ya es muy difícil de filtrar y de suprimir, ¿no es cierto? Si la portadora de RF seleccionada y su frecuencia imagen entran al mismo tiempo a un receptor, se mezclan con la frecuencia del oscilador local y producen frecuencias de diferencias que son iguales a la FI. En consecuencia, se reciben y demodulan dos estaciones diferentes al mismo tiempo y producen dos conjuntos de información. ¿Qué me quiere decir? Que en mi etapa del mezclador me están entrando dos frecuencias, ¿no? Dos frecuencias, y como las dos frecuencias me van a crear dos RF, me van a crear con los osciladores. Si vieron que con un RF, ¿cuántos armónicos me crean, no? Si yo ingreso dos frecuencias, me van a crear N armónicos que me van a causar interferencia. Entonces, eso se produce en etapa de ingreso. Y es lo que está aquí, ¿no? Tenemos la frecuencia de oscilación, tenemos la RF, ¿no es cierto? Y tenemos la FI. Pero tenemos que, esto podemos tener la frecuencia también de imagen hacia acá adelante, ¿no? Podemos tener la frecuencia de acá adelante. Entonces, si hablando del ancho de banda total, este sería 2 veces FI, ¿no? Lo que está puesto ahí. 2 veces la frecuencia intermedia, IF pongamos. IF. 2 veces la frecuencia intermedia. Entonces, es muy importante este concepto, ¿no? Tenemos la RF y tenemos la FI, pero nosotros, si ingresamos el tema del oscilador, podremos tener una frecuencia imagen que nos puede causar interferencias, ¿no? Y esa frecuencia imagen en total sería 2 la frecuencia intermedia, ¿no? Parte que está, la parte central sería la frecuencia del oscilador para abajo y la frecuencia de oscilador para arriba, ¿no? Entonces eso se llama frecuencia de imagen y esto nos puede causar problemas en el receptor.
Para que una radiofrecuencia produzca un producto cruzado igual a FI, debe estar desplazada respecto a la frecuencia del oscilador un valor igual a la del FI, ¿no? Debe estar desplazada. ¿Para adelante o para atrás? Esa es la frecuencia de imagen. Para que produzca una frecuencia cruzada de FI, tiene que ser o la suma para adelante o la suma para atrás del oscilador. O en otras palabras, 2 veces RI me da la frecuencia de imagen, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. 2 veces sobre la frecuencia de RI, nos tenemos estas dos formulitas que son muy importantes. La frecuencia del oscilador más la frecuencia intermedia me da la frecuencia de imagen, y la frecuencia de imagen también podemos reemplazarla respecto a RF. RF menos 2 veces la frecuencia intermedia. Un ejemplo, ¿no? Para un receptor superheterodino de banda comercial de AM con frecuencia intermedia y RF de oscilador local 450 kHz o 600 kHz y 1050 kHz respectivamente, determine lo siguiente. La frecuencia de imagen. La frecuencia de imagen será la frecuencia, aquí ponemos con vista, esperen, vistito. La frecuencia del oscilador menos la frecuencia, menos la banda lateral. Aquí hay un error, aquí es más. Es más la frecuencia inferior, ¿no es cierto? Y me da 1510. O si no, la frecuencia de 600 kHz, que es la RF, menos 2 veces la de aquí, que me tiene que dar este de aquí, y aquí también hay un error, porque no puede dar menos. Aquí es más, ¿no es cierto? Solo el signo nomás está mal. El signo está mal, ¿no es sí cierto? está bien. Esta aquí es más nomás. Aquí Sí. está un error, este es más. Aquí es más. Entonces, ahí hemos sacado lo que es las frecuencias de imagen. A esta frecuencia está la frecuencia de imagen. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí otro ejemplo. Aquí también hay un error porque debe ser más, si no, no sale. Para un receptor de banda civil con inyección lateral superior, ya vimos de inyección de banda lateral superior, de RF de 27 MHz y frecuencia central FI de 450, determine. Entonces vamos a suponer 27 más 455. Esta es la banda superior, ¿no es cierto? Lo que dijimos, la inyección lateral superior. Le sumamos, ¿no es cierto? 450. Entonces aquí la vamos a sumar los 450 y me da 27,455. Y aquí me dices, calcule también la frecuencia de imagen. Entonces la frecuencia de imagen me da esta frecuencia de aquí más 450. En otras palabras, ¿no es cierto? Primero, ¿qué hice? Calcular el FOL, ¿no es cierto? Calculé el FOL y de ahí lo que hice es sacar la frecuencia de imagen, que es igual, a la frecuencia de OL menos, perdón, más la frecuencia de FI, ¿no es cierto? Más la frecuencia de FI, pongámoslo en palabras. Entonces, así se calcula la frecuencia. Yo te quiero poner menos, no sale. Entonces, primero saqué la frecuencia de LO. ¿Cómo sacaba la frecuencia de LO cuando se utiliza una inyección superior? Fácil, ¿no? La frecuencia de RF más el FI. Y de ahí saqué esto de aquí. Entonces, este ejemplo es muy fácil, ¿no? También les podría poner en el examen. Les digo, les doy la frecuencia de RF, les doy la frecuencia de FI, les digo calculen la frecuencia de imagen o la frecuencia de oscilador. Pregunta, si les digo inyección lateral inferior, ¿cómo sería? ¿Cuánto sale con frecuencia inferior, lateral inferior? ¿Cuánto sale con frecuencia lateral inferior? ¿Sí me entiende la pregunta? 27 megahercios.
Aquí cambia. ¿Aquí es más o menos? Ahí es menos, dije. ¿Menos Menos. cuántos? Los 455. ¿Cuánto da aquí? Debe dar 26.595. 26.545. 45 megahercios. Dije, pero esto no dijo más ahí. Pero eso es por eso tienen que estar atentos a las preguntas. ¿Qué les dije ahorita? Calculen para el mismo ejemplo, pero utilizando inyección lateral inferior. Ah, sí, disculpe. Ya. ¿Qué quiere decir inferior? Que yo le resté, ¿no es cierto? Sí. Yo le resté. Entonces ahí cambió. Y ahora me dice calcule la figura de imagen. ¿Cuánto sería la figura de imagen? 27. No, 27, no, 26. 26.545 más 455. ¿Cuánto sale eso? Debe salir 27 megahercios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 27,91. 27,91. Ya. ¿Sí vieron que cambió la respuesta solo por cambiar una palabra? Entonces, si yo no sé qué es esto, ¿qué significa inyección lateral superior o traslación ascendente y descendente que vimos en la anterior clase? Yo puedo calcular 27,45 o 27,91. O puedo calcular, y si vieron que este siempre da la misma, ¿no? La frecuencia de imagen puede ver que le sea lo mismo, pero la frecuencia del oscilador les cambió. Entonces, una pregunta de examen. Ya les di otra pregunta de examen. Pero si yo no sé qué significa inyección lateral o traslación o conversión superior o conversión inferior, la respuesta es solo 27, entonces solo es 27. Listo. Pero si vieron que solo cambia esto de aquí. Entonces, tienen que entender los conceptos también, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Corazón de madre, Inge. Ya estarán asustados. No, tranquilo. Ya. No se asusten. Desde... Tienen que estudiar nomás, leer. Son fáciles. Son fáciles. Mis exámenes siempre son fáciles. Listo, entonces ahora vamos a ver un receptor BFO de banda lateral única, ¿no? O Bit Frequency Oscillator. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos osciladores. Va a tener un oscilador y luego va a tener otro oscilador. O va a tener doble mezclador, si lo quieren ver de esa forma. Hemos visto con uno. Ahora vamos a ver con dos osciladores. Dice, la figura se muestra el diagrama de bloques, ya vamos a ver, de un sencillo receptor BFO no coherente de banda lateral única. El espectro seleccionado de radiofrecuencia se amplifica y a continuación se mezcla y se reduce las frecuencias intermedias para su posterior amplificación y reducción de banda. La salida de la etapa de amplificadora de frecuencia intermedia se heterodina con la salida del oscilador de la frecuencia del pulso. La frecuencia FO es igual a la frecuencia intermedia de la portadora. De este modo, la diferencia entre las dos frecuencias intermedias y FO es la señal de la información. La demodulación se logra con varias etapas de mezclado y filtrado. El receptor es no coherente porque el oscilador local de RF y las señales BFO no están sincronizadas entre sí o los osciladores o con los osciladores en el transistor, ¿no? Si no es coherente, es que no están sincronizados.
En consecuencia, toda diferencia entre la frecuencia del transmisor y las frecuencias del oscilador local producen un error de desplazamiento de frecuencia en la señal demodulada de información. Por ejemplo, si el oscilador local de recepción tiene 100 hercios más que su frecuencia designada y el FO es 50 hercios arriba de su frecuencia designada, la información restaurada estará desplazada a 150 hercios. Entonces vamos a ver aquí. Sigamos leyendo la lámina, luego vamos a hacer un ejemplo y explicar el diagrama. Poner en mute porque alguien está haciendo bullying y me distraigo. El mezclador de RF y el segundo detector de la figura de detectores de producto. Como en los moduladores balanceados de los transistores, sus salidas son el producto de sus entradas, lo que ya vimos. Un modulador de producto y un detector de producto son el mismo circuito en esencia. La única diferencia es que la entrada al modulador de producto se sintoniza una señal moduladora de baja frecuencia y a la salida una portadora de alta frecuencia. Mientras que en un detector de un producto la entrada se sintoniza a una portadora modulada de alta frecuencia y a la salida a una señal de información de baja frecuencia, tanto en el modulador como en el detector. La portadora de frecuencia única es la señal de conmutación. En un receptor, la señal de entrada, que es una portadora RF suprime y reducida y una banda lateral, se mezcla con el RF del oscilador local para producir una frecuencia intermedia. Entonces, en pocas vamos a tener 2 osciladores y 2 mezcladores y 2 frecuencias intermedias. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, para que no se asusten de tanta palabrería, tenemos la antena, tenemos el amplificador y tenemos el mezclador. Tenemos aquí un oscilador local. Aquí podemos tener otra etapa de amplificador o un filtro pasabanda, ¿no es cierto? Hasta aquí ya hemos visto, hemos conocido. ¿Qué pasa aquí? Que podemos tener otro mezclador de FI para el tema ya de la demodulación de la señal. Y aquí vamos a tener otro oscilador. Entonces ese es el esquema, ¿no? Vamos a tener otro oscilador donde ya la frecuencia intermedia va a ingresar, la que ya deseamos, va a ingresar a otra de aquí, y esta frecuencia de aquí nos va a permitir ya demodular la señal, ¿no? Obtener nuestra información que nosotros es la que vamos a querer. Un ejemplo, ¿no? El receptor BFO de la figura tiene una banda de RF de recepción de 30 a 3000,005 kilohercios. ¿Qué quiere decir? Estos son los datos que ingresan, ¿no? Estos son los datos que ingresan a mi mezclador. Eso es RF, esos son los datos. Están ingresando en ese ancho de banda. El oscilador local está a 20 megahercios. El oscilador local está a 20 megahercios. Otro dato que me dan. Y la banda de FI están entre 10 y 10,005 megahercios. Y una frecuencia de BFO de 10 megahercios. Pregunto, ¿qué es este rango de frecuencia? A ver si me entendieron el ejercicio. ¿Qué es este rango de frecuencia? De 30 a 30,005, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El rango que puede trabajar puede recibir la señal. Ya. ¿Qué más? El que me dice es un punto. ¿Qué es ese rango de 30 a 30,0005 megahercios? En otras palabras, ¿qué es? Podría ser una banda de seguridad. La portadora y la banda lateral única, correcto. ¿No es cierto? La portadora y la banda lateral única. ¿De cuánto es la banda lateral única? De 30,005, Inge. ¿No? ¿Cuánto es la banda lateral única?
0.005 MHz. ¿Y en kilohercios? Si la respuesta en las respuestas no está en megas y está en kilos, ¿cómo hace? Cinco kilohercios. Correcto, 5 kilohercios. ¿No es cierto? 5 kilohercios. Y en otras palabras, ¿esto qué es? Estos son los datos, ¿no? Esto es lo que ingresa a mi receptor, esto es lo que me pueden enviar. Esto es la señal de RF, esto es el audio. Me apunta Inge, por favor, Freddy Merchan, serio. Me olvidé, bien que no se acuerda. Freddy Merchan. Paralelo. Este de aquí, 20 megahercios, ¿qué es? Ya le puse el punto. Este de aquí, ¿qué es del 20 megahercios? ¿Qué es del 20 megahercios? La desviación, Inge. El oscilador local. El oscilador local, correcto. ¿Y qué es este de 10 a 10,005 megahercios? La desviación, Inge. Frecuencia de imagen. No, frecuencia de imagen, no. ¿Qué tengo a la salida de un mezclador? La frecuencia de modulada, dije. No, ¿qué tengo a la salida de un mezclador? Entra RF, se multiplica con el oscilador. ¿Qué tengo a la salida de un mezclador? ¿Cómo se llama eso? Pregunta de examen, yo ahora les anoto en un papel. Frecuencia intermedia. Frecuencia intermedia. Frecuencia intermedia. Inge. Ahora le voy a poner un punto. ¿Cuál es su nombre? Gracias, Inge. ¿Cuál es su nombre? Verónica Pintada. Verónica Pintada. ¿Qué tengo? Yo ya les maté haciendo el grafiquito. Yo tengo aquí el oscilador. Tengo aquí el mezclador. Entra RF, se mezcla con LO. ¿Y qué tengo aquí? La frecuencia intermedia. Aquí tengo RF y aquí tengo OL. Ese es un mezclador. No es nada más, ¿no? Eso me está dando de datos. ¿Y qué es del 10 megahercios? ¿Qué es del 10 megahercios de acá? Punto el que me dice. OL. ¿Pero cuál OL? El OL del segundo mezclador. Del segundo mezclador. ¿Cuál es su nombre? Aquí me quiere decir que aquí está otro mezclador. 0.5 ha de ser, profe. Yanganate, Inge. Yanganate. OL. Es del segundo. Sí. ¿Ya entendieron el problema? Yanganate, A o B. De la Inge. Entonces, ¿qué me dice? Ya he comprendido el problema, lo que me está diciendo en palabras, me dice, determinar la primera banda de frecuencia intermedia demodulada y la banda de frecuencia de información demodulada. B, banda de frecuencia de información demodulada si la frecuencia del oscilador local se recorde hacia abajo 0,001%. Entonces, ¿qué me dice? Primero, la salida del F1 del mezclador del RF es la diferencia entre la frecuencia de la señal recibida y la frecuencia del oscilador, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener los 30 megahercios menos los 20 megahercios, ¿no es cierto? Vamos a tener que ahora trabaja entre 10. La frecuencia vamos a tener entre 10 y 10,005 megahercios. En otras palabras, es lo mismo que ya me dio de datos. Eso es lo que me está pidiendo. Es lo mismo que ya me dio de datos. Dice, el espectro de la señal
de información demodulada es la diferencia entre la banda de la frecuencia intermedia y la frecuencia de el BFO, del segundo modulador. Entonces tengo que aquí tengo los 10 megahercios, lo que tengo aquí, menos los 10 del segundo oscilador, ¿no es cierto? Y tengo que es de 0 a 5 kilohercios, ¿no es cierto? Entonces, he calculado la frecuencia demodulada del segundo mezclador. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Me dice la primera banda de frecuencia y la banda de frecuencia de información demodulada, las dos bandas, ¿no? La primera ya calculamos, nos faltaba calcular la segunda. En el grafiquito de acá nos faltaba restar por el otro oscilador. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿No? Tantas súplicas. ¿Entendió lo que pidió el ejercicio? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Hasta cuando nadie me contesta es que no me entendieron nada. ¿No me entendieron para explicarles de una mejor manera? Sí, está claro. Sino para hacer con grafiquitos. Sí, profe. ¿Entendieron? Ya. Entonces ahora me dice, el ejercicio me dice, la banda de frecuencia de información demodulada, si RF del oscilador se recorre hacia abajo 0,1. Entonces, ¿qué hago, no? La variación de los 20 megahercios 0,1. Entonces, esto es 200 hercios. Eso se movió. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Ya no van a ser los 20. Van a ser los 20 megahercios menos los 200 hercios, que más o menos da esto aproximado. Y tenemos este rango de frecuencia. Ahora este rango de frecuencia lo vamos a restar con los 10 megahercios y tenemos que ahora la variación va a estar en este rango de aquí. Entonces, como pueden ver, puede variar este oscilador, pero al final en el esquema tenemos que varía todo en el sistema, solo moviendo un 0,001%. Como lo pueden ver, moviendo un poquito, se mueve bastante la información en el oscilador, ¿no es cierto? En nuestro sistema de comunicación. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? ¿Entendieron el problema? Sí, Inge. ¿Todos entendieron? ¿Quieren que les grafique para que vean mejor? No, Inge, sí está claro. Ya, bueno. Yo sigo peleando por el 0.5. Nada, no contestó completo. El otro señor contestó. Inge, Sí. pero ahí dice 5200, no es 5.2. 5.2, aquí hay un error. 5.2. Punto, Inge. Pero ese es error de tipografía que está aquí. Ese no es error de pregunta. A ver, ejercicios. Estos son los ejercicios del deber, ¿no? Tienen media hora para hacer los ejercicios. Son 4 del deber. Y tenemos media hora. Pensaba darles en 1 hora, pero como ya me preguntaron algunas cosas, entonces ya no avancé. Entonces, hagan los ejercicios, avancen y me preguntan. Me preguntan cualquier consulta. Hagan el ejercicio 1. Este es el deber, ¿no? Inge, yo ya tengo yo ya hice casi la mayoría, pero en esta parte C, en la frecuencia máxima, ¿y hay que sacar la frecuencia de imagen máxima o...? ¿En cuál parte C? ¿De cuál ejercicio? ¿Del primero? Del 1. Ya, tiene que eliminar, dice, ¿qué respuesta frecuencial debe tener el amplificador de RF para eliminar la frecuencia de imagen? ¿Cuál debería tener? Si yo quiero eliminar la frecuencia de imagen. O sea, los 30 megahercios debería ser. Más... ¿Pero cuánto sacó de la frecuencia de imagen? La frecuencia de imagen, déjenme ver. Ya.
102 y 130. Ya, 102 y 130, ¿no es cierto? Ujú. Entonces dice, ¿qué respuesta frecuencial debería tener el amplificador de RF para eliminar la frecuencia de imagen? Tendríamos que eliminar la máxima, ¿no es cierto? Sí, Ujú. pues La al máxima, 130. pues 130. Eso es lo que no entiendo, si hay que sacar la mínima y la máxima o solo la máxima. No, hay que sacar las dos, ¿no? Pero si usted va a eliminar la frecuencia que debe tener el amplificador, ¿no? El amplificador, usted le va a eliminar siempre la máxima. Tómale la máxima. Pero ahí no me falta el ancho de banda, Inge, de dato, o le dejo expresado. El ancho de banda. Pero el ancho de banda saca con la mínima y la máxima. ¿Sí o no? Tengo FI de imagen mínima y tengo la máxima. Ese es el ancho de banda. Ah, entonces la resta de los dos, este es el ancho de banda. Claro, pues. Ah, ya. Eso es siempre, eso es el ancho de banda. Ahí ese es el dato que me faltaba. Sí, entonces ya con eso ya saco todo. Ya, gracias, Inge. Dibujar el esquema de bloques de este receptor básico, ¿no? Ya hemos visto. Determinar el rango de la frecuencia de osciladores, lo que acabamos de hacer. La frecuencia que debe tener el amplificador, lo que acaba de decir su compañero. El ejercicio 2, aunque dice 3, para un receptor superheterodino AM con inyección lateral de frecuencia oscilador local 1200 kHz, calcule todo esto. Calcular la frecuencia aportadora al lado superior e inferior con una envolvente de RF formada de una aportadora y frecuencias de banda lateral superior e inferior. Es del ejercicio que acabamos de hacer. Este de aquí dice para el receptor de frecuencia de banda lateral única. El RF es de esa frecuencia y la frecuencia de oscilador es 25 MHz y la frecuencia de moduladora es de 2 kHz. Determine la frecuencia de FI y FO, lo que acabamos de hacer, ¿no? Ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Este está fácil. Este sí está medio alajita. ¿A qué hago? Este sí lo dejo de acá. Este sí. Inge, ¿hay que subirle ahorita o es para adelantar nada más el deber? No, si quiere, ya hizo, suba ahorita el deber. No, me falta ese último, 4. Haga el 4. El 4 es el único alaje de ahí, los otros es lo que hicimos ahorita, solo repetir los cálculos. Y ese es el deber de esta semana.
Otra cosa, nadie me ha mandado para hacer el proyecto extra, ¿no? Por si acaso. Una semana hasta la semana 16 tienen que para un punto extra, ¿no es cierto? El hacer el tema de estabilidad del LNA. En un curso creo que me dijo alguien que iba a hacer, pero ni me han confirmado ni nada. Entonces, con todo, yo en la semana 16 voy a dejar el link activo para las personas que quieran subir ese punto extra, ¿no? Pero hasta ahorita nadie me ha confirmado ese tema. Igual voy a dejar el link y tendrán que subir la simulación y los cálculos hechos, ¿no? El documento, como siempre hacemos, y los cálculos. Realmente ese punto es regalado. Inge, una consulta, perdón. No recuerdo los puntos que ganamos en clases. ¿Esos van aplicados al examen o a los No, deberes? a los deberes. Los únicos que van al examen es el proyecto que les mandé, que es llegar al tema de la simulación de estabilidad de un transistor LNA, tanto teóricamente como en el simulación. Ese es un punto extra que tienen que subir. Otro punto extra al examen va a ser el cuestionario que vamos a hacer en Kahoot la próxima semana y un ejercicio que vamos a hacer la próxima semana tipo examen. Entonces voy a regalar 3 puntos del examen. 3. De ahí todo lo que me han contestado es puntos del deber. Si un deber tiene 5 y tiene 4 puntos, entonces esa nota se hace 9 en ese deber. Todo esto. Ya, Inge, muchas gracias. Los 3 únicos puntos que voy a dar es lo que les menciono ahorita. ¿Aló? ¿Será mi micrófono?
Inge, disculpe, tiene la respuesta del 4 que me salió, pero no sé si estará bien. A ver, ¿cuánto le salió? Me salió menos 25 FOL1, el FL2 257.3 y la de imagen menos 25. A ver, aquí hay que tener claro, va a haber dos frecuencias de oscilación, ¿no es cierto? La una es 257,3. Ujú. La otra 1000. A ver, ¿cuántos tengo yo? 1200. Ya. Y la de imagen me salió 1440. Sí, sí. Entonces, Ujú. Pero hay que tener también en cuenta que puede haber dos respuestas, ¿no es cierto? Porque el ejercicio dice, se representa el esquema de bloques del receptor superheterodigno de doble conversión. Especifica las frecuencias más adecuadas de los dos osciladores, ¿no? Dice, especificar las frecuencias más adecuadas. Entonces, para cubrir el margen de recepción entre los dos, entonces yo puedo cubrir tanto para 960 como para 935. Entonces, yo voy a tener dos frecuencias de oscilador para el oscilador 1, dos frecuencias del oscilador 2, dos frecuencias de imagen, ¿no es cierto? Porque no me está dando el ancho de banda, me dice para el margen de recepción entre esos dos, me dice. Como puede entrar 960, puede entrar 935. Entonces yo puedo tener dos frecuencias de oscilador ahí. Como puede ver, yo tengo dos osciladores, ¿no es cierto? sí, Entonces, o sea, yo puedo tener dos opciones para poder manejar el sistema. Sí, sí. Y además tengo dos frecuencias intermedias. imagen. Dos frecuencias intermedias. Ese es el tema, ¿no es cierto? Tengo dos frecuencias intermedias. Me dice 240 y 17,3. Entonces, tendría que verificar que voy a tener dos frecuencias de oscilador 1 y dos frecuencias de oscilador 2 y dos frecuencias de imagen. ¿Sí? Sí, o sea, sí me salieron las dos, pero no, que me salió el otro es 1175 y 1200. Ya. Y el otro sería 222,7 y el otro sería 1415. Sí. Ya, esa es la respuesta. ¿Cuál es su nombre para ponerle un punto? Ya quiso Orlando Lascano. Orlando Lascano. Usted ya tiene otro punto, ya tiene 5. Listo. Yay. Chévere. Queda a casa. Hora de compartir a todos y todos donde subir el mismo deber. No, ya nos va a compartir. Bueno, gracias. Listo. Si no hay preguntas, ¿alguna pregunta alguien? Ingeniero, disculpe, ¿podría dar por favor las respuestas de los otros ejercicios? A ver. A ver, del ejercicio 1. Es que no tengo todas las respuestas, pero el ejercicio 1 es 80 MHz y 130 MHz de imagen. También podría manejar las dos, ¿no? Podría tener dos, 52 y 102 MHz. El 2 y el 3 son idénticos. No les he sacado. Es idéntico a lo que hice en clase. No le tengo el 2 y el 3. El 2 y el 3 no le tengo porque ese no le hice. No le tengo las respuestas. Pero es idéntico a lo que hicimos en clase. Podríamos hacer ahorita, déjenme ver. Solo es de sumar. O el compañero, ¿cuánto le salió? El 2 y el 3, o ya se fue. No, dije, aquí estoy. Sí, ¿Cuánto le salió el 2 y el 3? El 2 me salió 600, 604 y 596. Porque se restaba 1200 menos 600, 1200 menos 596 y 1200 menos 604. Correcto, eso hay que hacer, restar, ¿no es cierto? Esa es la respuesta.
Esa es la Y respuesta. en el primero salía, lo que dijo usted, 5280, 102, 130, y de ahí hay que restar para encontrar el ancho de banda que me dijo, con Ya, y los el 30 3, megahertz y los 1020. correcto. Y aquí ese sí tenía la respuesta. Y de este del 3, ¿cuánto le salió? El 3 no tengo, había No más. tendrá el 3, hable serio. El 4 dice, es que estaba haciendo el 4. El Pero ya 4. déjeme, ya le hago el 3. A ver, el 3, a ver, para que tengan las respuestas. ¿Qué harían? Dice, el RF de entrada es 3602, ¿no es cierto? Tengo la RF de oscilador, tengo el RF de oscilador. La frecuencia modulada es 2 kilohercios, ¿no es cierto? La frecuencia modulada. Entonces tengo la de aquí. Me dice determine FI, determine la de aquí. Y me dice determine la de acá. Si tengo esta frecuencia y tengo el oscilador, ¿qué hago para sacarla de aquí? Resto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces resto esto de aquí menos del oscilador local. Y este menos este, resto y tengo la de acá. ¿Sí me entendieron? Y es que no está compartiendo. Ah, no, no estoy compartiendo. A ver. Ah, es que estaba en la lámina. Este ejercicio es facilito. El 4 era medio laja. Este de aquí. ¿Ya están viendo? Sí. Ya. Tengo RF 35,602 MHz. Esto es lo que ingresa aquí. Tengo de oscilador local 25 MHz. Y dice, tengo una señal de modulada 2 kHz. Esto es lo que tengo acá. Me dice, calcule la de aquí y la de acá. Para calcular la frecuencia intermedia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenía que hacer con la frecuencia? Tengo la frecuencia de RF y tengo la frecuencia del oscilador. ¿Cómo saco la de aquí? Se restan y Se restan, correcto. Entonces saco la de aquí. Tengo esta y ahora tengo esta. ¿Cómo saco la de acá abajo? A ver. ¿Cómo saco esta? Esas se suman, Inge. Se suman, correcto. Y se acabó el problema. No sé los López, Inge. valores. ¿Cuál es su nombre? López. Edwin López del B. Pero es que, y les doy hasta las respuestas y escriben, mandan en los deberes otras cosas. B. López. No existe usted en el B. Ah, no, está en otra materia. López. Ya tienen. ¿Sí entendieron? Gracias, Inge. ¿Sí entendieron? ¿Entendieron? Sí, no. Sí, Inge. Sí, Inge. Fácil, ¿no? Y se saca este. Ya tienen todo el deber. Pero ahí así han de subir otras cosas, como ese 1800 dB que no sé de dónde. 1800 dB. Listo. Preguntas. Llanto, súplicas. Fácil, difícil, complicado. Dije las respuestas del 4. Las respuestas del 4, ya dije. Ya repetí con el compañero. A ver, deje ver de nuevo. A ver, no, las respuestas del 4. No, también no. Las respuestas del 4. Le doy, Inge, yo. Dele las respuestas. Es 1175, 1200,
257.3 y 222. Bueno, 222 como algo era. No me acuerdo. sí. Ya cerré el archivito. Ya le doy enseguida. Ya, 222.7. Ese era, sí, 222.7. Y de la B sería, ¿no? De la B. 1415 y 1440. Ya, esa es la respuesta. Tienen que llegar a eso. Gracias, compañero. Gracias, Inge. Entonces, como pueden ver, estos ejercicios realmente es 1 minuto. Esto más bien les pondría en el cuestionario. Yo un ejercicio de veras les pongo que diseñen un LNA, les pongo que diseñen un amplificador push-pull, o les pongo calcule la temperatura equivalente, calcule la señal de ruido, la potencia, esas notas. Que hasta ahorita nadie pudo sacar de ese deber anterior, nadie sacó. Solo un compañero pudo sacar el ejercicio número 3 de la anterior clase, el que tenía la antena, el cable, el amplificador, y no me acuerdo qué más venía, y tenía que sacar la temperatura. Solo uno de todos los 4 sacó ese ejercicio. Uno de 70 estudiantes. Más bien ese ejercicio les voy a poner en el examen. Entonces, un ejercicio así iría, ¿no? Más extenso, ¿no? Como estos, ¿no? Este es calcule, como ven, es suma y resta, ¿no? Pero ya el otro, diseñar un push-pull, un clase B, o un clase A, o diseñar un LNA, o diseñar calcular todo el tema de señal de ruido, temperatura de ruido, ganancias, la temperatura, podría mezclarle con el tema de osciladores, entonces algo más completo, ¿no? El ejercicio iría algo como así, ¿no? No iría tan simple como lo que estamos ahorita haciendo. Más bien esto iría en el examen, en el cuestionario. Nos quiere dejar a todos, profe. Hable serio, ¿por qué? Está facilito. Tranquilos, no se preocupen. En la próxima clase ahí vemos lo que va en el examen, como tal. Ahí cambiaré una que otra cosa y veremos cómo hacemos. Listo, si no hay más preguntas, entonces en el material de apoyo les subí unas diapositivas de mezcladores muy interesantes. No sé quién realizaría, pero de lo que estaba investigando. Es parte de lo que yo les expliqué en la anterior clase, pero hay más ejemplos de dispositivos que se utilizan para mezcladores. Profundiza más en el tema. Son 70 diapositivas de mezcladores. Bien detalladito. Entonces, si les gusta, podrían pegarse una leidita de las diapositivas. Está bien. Muy interesante. Igual les subí el libro de sistemas de comunicaciones digitales. De ahí saqué el ejercicio 2 y 3. Entonces, parte de la teoría saqué de ahí. Entonces, también podrían leerse sobre mezcladores del libro que les subí de sistemas de comunicaciones. Y eso sería. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos. Inge, disculpe, yo estaba ya leyendo ese que dice. Hay unas cosas que no entiendo, porque hay algunas que habla de los senos, cosenos, que le multiplican los cosenos. De las diapositivas. Sí. Es trigonometría nomás. No, pues sí, pero... no, sí entiendo la trigonometría. O sea, sí sé la trigonometría. Sino que después le convoluciona, dice. Y de ahí va haciendo así los bloques y... ¿Se acuerdan que salían todos los armónicos? Entonces, Sí. lo que está haciendo es sacando, no sé en cuál lámina vería la convolucional, porque realmente me puse a chequear y me pareció una información muy, muy chévere. Profundiza más del tema que les enseñé en la anterior clase. Entonces, ahí finalmente ya está sacando, hay ejercicios donde saca ya todos los armónicos de un ejercicio como tal. Nosotros en las clases yo ya les di simplificado, pero hay algunos que ya saca todos los armónicos partiendo desde un esquema de un circuito. Entonces, saca todos los componentes que deberían tener
el circuito como tal, entonces me parece muy, muy interesante. Y hay partes en donde suprime armónicos que no son necesarios, como los que tienen la componente de RF y la frecuencia de LO. Entonces, me pareció bien interesante las diapositivas de ahí. Si pueden, revisen. Es una información muy, muy, muy interesante. Y si quieren, complementen con el libro. En el libro también explica mucho también de receptores super heterodinos en varias tecnologías. En AM, FM y que también UHF y VHF, entonces podrían complementar. Pero la teoría es lo mismo. La teoría básicamente es lo mismo. Pero podrían complementar. Entonces, ahí si tienen alguna duda me escriben o podemos hacer una tutoría, no hay problema. Inge, gracias. Listo, si no hay preguntas, nos veríamos ya la próxima clase. Aquí acabaríamos el material, como les digo, hemos tenido pocas semanas para avanzar muchas cosas que da para ver en esto. Se ha visto lo principal y lo fundamental que deben conocer, pero el tema podría abarcarse un poquito más, pero bueno, hemos visto lo que más se pudo en este tiempo que nos ha dado el semestre y por todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos la próxima clase. Vengan estudiando para que se ganen los puntos del deber, al examen. Y si no hay preguntas, nos veríamos la próxima clase. Una buena noche a todos. Gracias, Inge. Buenas noches. Ingeniero, por favor, dejar grabada la clase. Ya les subo la clase. Sí está grabada. Gracias. Si es que hay que revisar ahí, tocar. Ya listo, Ya. ya les subo. Gracias. Hasta luego, pase bien.